Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. El presidente Donald Trump considera revocar nacionalidad por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. Más de $20 millones en la lucha contra las pandillas en el estado de Nueva York. A las puertas de las elecciones de medio término, venezolanos votan por primera vez en Estados Unidos. Y más evidencia de corrupción contra cercanos al gobierno de Venezuela investiga Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump llegó a Pittsburgh, Pensilvania, para presentar su respeto a las víctimas de un nuevo tiroteo ocurrido en una sinagoga el fin de semana. El mandatario y la primera dama llegan en medio de un ambiente dividido. Bricio Segovia nos acompaña para darnos más detalles sobre esta visita. Bricio, ¿cuál es la agenda del presidente Trump en su visita a Pittsburgh? Hola Belén, pues una agenda que desconocemos, al menos los miembros de la prensa, porque no se han dado ningún tipo de detalles. Lo único que sabemos es que el presidente ya ha aterrizado en Pittsburgh, no ha hecho declaraciones ni a la salida de aquí de Washington desde la Casa Blanca, ni tampoco a su llegada al aeropuerto, allí en esa ciudad donde se comienzan a celebrar los funerales de las víctimas de este ataque perpetrado el sábado en una sinagoga. Por lo tanto, de momento, la agenda la desconocemos. Lo que sí sabemos es que tanto el alcalde de la ciudad como el gobernador de Pensilvania se han negado a aparecer junto al presidente y la primera dama, que han viajado hasta esa ciudad acompañados además de sus asesores, hija y además yerno, Ivanka Trump, y también Jared Kushner, y además del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Y precisamente, Bricio, ¿cuál es el ambiente con el que se va a encontrar el presidente Trump durante esta visita? Pues precisamente este indicativo de la actitud de los gobernantes de esa región, pues es un indicativo, decía, de cuál es el ambiente que se encuentra también en la ciudad. Los familiares de las víctimas consideraban y consideran que el presidente debería haber esperado algo más de tiempo para hacer una visita a Pittsburgh, porque coincide, como digo, con los funerales, los primeros funerales de las víctimas. Además, todo esto ocurre en un entorno de campaña electoral, ya que las elecciones legislativas están a la vuelta de la esquina, queda tan solo una semana y la retórica, tanto desde los republicanos como de los demócratas, está siendo elevada, sobre todo después de este ataque en esta sinagoga. Bricio, muchas gracias. Y este nuevo tiroteo, como bien decías, conmociona a Estados Unidos a día de unas elecciones en el que el tema del control de armas es uno de los puntos de debate. En declaraciones que han iniciado un debate constitucional, el presidente Donald Trump aseguró que considera revocar la nacionalidad a los nacidos en Estados Unidos de padres de inmigrantes indocumentados. La decisión podría enfrentarlo al Congreso. El presidente Donald Trump advirtió que desea eliminar el derecho que concede la ciudadanía a los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres no residentes e inmigrantes en situación irregular. Trump hizo sus declaraciones en la serie documental Axios de HBO. El mandatario dijo que puede eliminar el derecho firmando una orden ejecutiva. Siempre me dijeron que necesitaba una enmienda constitucional. ¿Y adivina qué? No hace falta, dijo a Axios. La 14ª enmienda de Estados Unidos establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y de los estados en que residen. Sin embargo, Trump dijo que había hablado con su asesor legal y le habían notificado que podía realizar el cambio por su cuenta a través de un decreto. Los demócratas en el Congreso condenaron la intención del mandatario y aseguraron que una orden ejecutiva no puede supeditar la letra de la Constitución. Intentar suspender la llamada ciudadanía por derecho de nacimiento llevaría a una batalla cuyo corazón es la Constitución misma y probablemente una posible oposición en el Congreso. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. Unos $20 millones destinó el estado de Nueva York a la lucha contra la pandilla MS-13. Las autoridades buscan prevenir que más jóvenes sean presas de este grupo calificado como organización criminal transnacional por el gobierno federal. El gobernador del estado de Nueva York anunció la asignación de recursos para un trabajo social y en materia de seguridad enfocado en el debilitamiento del grupo MS-13, que contará con un presupuesto de $20 millones.
Prefiero invertir mejor en una persona joven y un futuro positivo que pagar $60.000 al año para encerrar a una persona en una celda por el resto de su vida. Y esta decisión hace parte de la política cero tolerancia en contra de las pandillas, pues recordemos que hace tan solo unas horas, precisamente en esta corte, 2 personas más aceptaron responsabilidades por crímenes cometidos, siendo parte del MS-13. MS-13 ha cometido asesinatos horribles y sin sentido de nuestros estudiantes y nuestros jóvenes, incluyendo al menos 24 homicidios en Long Island desde enero de 2016. La brutalidad de estos asesinatos está diseñada para intimidar a toda la comunidad. Robert Mujica, director de presupuesto de la Gobernación de Nueva York, dio la noticia de la asignación del dinero con el cual se atacará al grupo que se inició como una pandilla y que hoy es reconocida como una organización criminal transnacional, como en días pasados lo denominó el secretario de Justicia, Jeff Sessions. Usando el miedo, MS-13 intimida a niños que están en desventaja económica, socialmente aislados y con miedo en un nuevo país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Más adelante, los nuevos centros de protestas en Nicaragua. Y en la mira de la justicia estadounidense cercanos al presidente Maduro. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Las iglesias católicas en Nicaragua se han convertido en los nuevos centros de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega. Los sacerdotes las permiten ante las presuntas acciones del gobierno para restringir la expresión popular. Las cruces clavadas en los atrios de la Catedral Metropolitana de Managua representan a cada uno de los 325 muertos por la violencia en Nicaragua. Este es un homenaje y a la vez una protesta para exigir al Estado de Nicaragua justicia para las víctimas. Así lo expresó la opositora Ana Margarita Vigil. Un espacio para la memoria, un espacio en donde cada nicaragüense se compromete a que en este país va a haber justicia por los más de 300 asesinados, porque queremos un país con justicia y democracia y lo vamos a tener. Y es que los templos católicos se han convertido en los nuevos centros que ocupan los manifestantes para protestar contra el gobierno de Ortega. Llevar pancartas, carteles o la bandera nacional a la misa es una de las pocas formas de expresión que tienen los opositores del gobierno.
ya que las fuerzas policiales y paramilitares desarticulan cualquier intento de protestas en espacios públicos, dice la activista Mirna Blandón. Si se nos están quitando todas las posibilidades de andar en las calles porque están violentando nuestro derecho constitucional de movilizarnos y expresarnos, vamos a seguir utilizando todos los espacios que nos sea posible para manifestarnos como ciudadanos y ciudadanas de este país. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega insiste en que sus adversarios quieren crear el caos en el país, un argumento que es ratificado por el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín. Parece que hay un grupo que quiere mantener en zozobra el país, pero nosotros vemos por otro lado que la población va caminando, o sea, quiere vivir en paz. La decisión de la Iglesia Católica de permitir estas expresiones en los templos le ha costado amenazas a sus sacerdotes, como los mensajes que se leen en las paredes de la Catedral de Managua. En tanto, los obispos han dejado claro que siempre estarán con el pueblo, como lo dijo en vida el nuevo santo centroamericano Óscar Arnulfo Romero. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. La Asamblea Nacional de Venezuela denunció persecución por parte del gobierno venezolano contra políticos y dirigentes gremiales, mientras familiares de excarcelados y presos piden la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Según cifras de diversas organizaciones no gubernamentales en Venezuela, actualmente continúan tras las rejas más de 400 ciudadanos por haber sido críticos del gobierno de Nicolás Maduro y otros tantos han perdido la vida durante el actual gobierno. El diputado por el estado de Amazonas, Romel Guzamana, desde el Palacio Federal Legislativo, aseguró que los parlamentarios de la oposición no se arrodillarán ante un régimen el cual catalogan como dictatorial. Revisan los Twitter, te revisan tu Facebook, te revisan tus redes para ver qué es lo que escribe, qué es lo que hace. La persecución es inminente, todavía no ha parado la persecución. El legislador Carlos Valero destacó que la unidad adentro de la oposición es fundamental para lograr cambiar el rumbo del país. La sociedad entienda que debe haber una unidad muy fuerte, una unidad muy grande entre todos los factores de oposición, porque nos estamos enfrentando no a cualquier cosa, nos estamos enfrentando a un régimen con vocación totalitaria. En ese mismo sentido, familiares de denominados presos políticos y excarcelados nuevamente acudieron a la sede de la ONU en Caracas para pedir la presencia de Michelle Bachelet en el país. Se tiene que dar. Queremos la fecha en la que va a llegar la alta comisionada de Derechos Humanos a Venezuela porque es urgente. No obstante, el presidente Nicolás Maduro reitera que en Venezuela hay pleno respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, por lo cual instó a los revolucionarios a utilizar las redes sociales para dar a conocer la verdad. Si todas las cuentas de Facebook, de Instagram y de Twitter se ponen al servicio de difundir la verdad de Venezuela y defender la revolución bolivariana, la victoria nos pertenece. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Más evidencias que comprometen a personas vinculadas al gobierno de Venezuela con una red de corrupción internacional podrían ser develadas en los próximos días. Esto tras la condena en Estados Unidos de uno de los acusados, cuya pena podría ser reducida si colabora con la justicia. En el Circuito Judicial Federal de Miami se sentenció a Matías Krull a 10 años de cárcel por la operación de lavado de dinero proveniente de banqueros corruptos venezolanos conocidos como los bolichicos. Uno de los indiciados es Francisco Convit Gurruchaga, quien encabeza esta averiguación como sospechoso. Esta red de corrupción de lavado de dinero va a comenzar a conocerse una vez que Matías justamente colabore, una vez que Matías abra el ventilador para reducir su pena. ¿Cuál es además la forma? Porque recordemos que este Matías es banquero y tiene tradición en un banco suizo, lo cual va a permitir conocer cómo es todo el entramado. Edgar Quijano es experto petrolero venezolano. En entrevista con La Voz de América, explicó cómo esta trama de corrupción, además de involucrar pagos de soborno en la estatal PDVSA, también incluye al sector financiero de Venezuela. Cuando el diferencial cambiario de 10 a 1, ahora es muchísimo más, conllevó a que tú tenías acceso a los dólares preferenciales con estas autoridades de estos organismos creados por el gobierno que continúan incluso, ellos eran de guerra económica, pero la guerra económica sostenida la tienen ellos mismos para lucrarse y beneficiarse de este diferencial del control cambiario. Tú invertías 1 millón y de repente, de la noche a la mañana tenías 10 millones de dólares sin mover un solo cabello. José Pernalete,
Voz de América, Miami. El sistema de salud en Venezuela está en su nivel más crítico, según el informe de 12 organizaciones no gubernamentales. Pero la negativa del gobierno venezolano a reconocer la situación dificulta que los organismos internacionales respondan a la crisis. El reporte de 12 organizaciones no gubernamentales que trabajan en Venezuela, titulado Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, Derecho a la Salud, provee datos acerca de la crítica situación que se vive en ese país sudamericano de 31.800.000 habitantes. Según el documento, entre 2012 y 2017, la población perdió al menos el 60% de la asistencia médica disponible, prestada por los servicios de salud públicos a un 82% de la población usuaria. Cifras que no pueden ser corroboradas con datos oficiales del gobierno de Venezuela debido a la falta de informes estatales. Hemos tratado de presentar con una metodología de investigación de grupos interdisciplinarios información en lenguaje humanitario que pueda permitir entender las dimensiones y la gravedad de las violaciones de derechos humanos en Venezuela y las características humanitarias de la problemática. Según Beatriz Borges de CEPAZ, Centro de Justicia y Paz, es crucial plantear una respuesta internacional de los organismos de derechos humanos y explicó a La Voz de América por qué. Porque en Venezuela no contamos ni con las garantías, ni con las instituciones, ni con la protección del Estado. Y es por eso que la comunidad internacional, los organismos de protección deben mirar a Venezuela y deben hacer acciones concretas para evitar más pérdida de vidas. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro ha negado cualquier tipo de crisis humanitaria a pesar de la masiva migración registrada por la ONU desde 2015, atribuida a la falta de alimentos y servicios de salud. El gobierno bolivariano no dejará de priorizar la inversión social como garantía del desarrollo y bienestar colectivo. Defenderemos la protección social del pueblo venezolano. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. En breve, lo que está en juego en las elecciones de medio término y el valor del voto para un venezolano en Estados Unidos. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. En una semana, Estados Unidos volverá a las urnas para renovar a las autoridades en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio mandato. El resultado de estos comicios podrían determinar el avance de las políticas del presidente Trump. Actualmente, el Partido Republicano controla la presidencia estadounidense y ambas cámaras del Parlamento. Estas mayorías no solo les permiten a los republicanos aprobar leyes, sino que también los habilita para ejercer control legislativo sobre el Poder Ejecutivo, casi sin oposición.
pues el presidente y su administración también son republicanos. Pero las cosas cambiarían si las elecciones generales colocan al Partido Demócrata en control de cualquiera de las cámaras del Parlamento. Si ganan los demócratas, la agenda legislativa de la administración Trump podría trazarse o frenarse del todo. En juego están la reforma migratoria, la seguridad fronteriza, la salud pública y los programas sociales. Además, una mayoría demócrata estaría a cargo de vigilar el desempeño de la administración Trump. Ellos podrían decidir a quiénes investiga el Congreso y tendrían la autoridad para llamar a declarar a funcionarios de la administración. En las elecciones de mitad de término, también muchos estados del país van a votar por su gobernador y sus legisladores. En la mayoría de estos estados, los ganadores usarán el censo del 2020 para reorganizar los distritos electorales, lo que también deja en juego las fronteras que dividen el mapa electoral, porque ellas se trazan para beneficiar al partido en el poder y esto va a influenciar las elecciones por los siguientes 10 años. Son varios los venezolanos que tendrán la oportunidad de votar por primera vez en unos comicios en Estados Unidos. Muchos de ellos dejaron su Venezuela natal de pequeños, por lo que su primer voto será como ciudadanos estadounidenses. Los comicios de medio término en Estados Unidos tienen diversos significados para la población. Entre tantos de ellos, el que tiene para Ainara Guárate, de origen venezolano, es particular. Sigo siendo venezolana, eso nadie me lo va a quitar. Soy ciudadana americana. Esta será la primera vez que esta venezolano-estadounidense depositará su voto tras 10 años de vivir en el estado de Florida y recibir la ciudadanía. Para mí es importantísimo. Primero es como graduarte de ciudadano, ¿no? Estás ejerciendo tu derecho a escoger y hacerlo en este país donde tienes la tranquilidad de que tu decisión, tu opinión, sí va a ser respetada, pierdas o ganes. El crecimiento de la población venezolana en Estados Unidos ha llamado la atención de republicanos y demócratas. Así lo percibe esta venezolana. Creo que los mismos políticos están tomando muy en cuenta la opinión de los venezolanos y están tratando también de llamar ese voto venezolano y eso, tratando de ayudarnos o de dar opciones tanto para los migrantes que estamos acá como para ver qué pueden hacer ellos para los venezolanos que siguen estando en Venezuela. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Pew, 4 de cada 10 venezolanos en Estados Unidos son ciudadanos, pero se desconoce el número que está habilitado para votar. En el condado de Miami-Dade, en Florida, la importancia del voto hispano es destacable, dice el Departamento de Elecciones. En el condado de Miami-Dade hay más de 1.4 millones de votantes y de ese número casi un 60% son el hispano, el voto hispano. Y así como Ainara, Leticia Tamayo, guatemalteca que vive desde hace 60 años en Estados Unidos y con varias elecciones en las que ha participado, estima la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Somos privilegiados de tener esa opción de votar, especialmente en este país, que en muchos de los países de Latinoamérica no hay esta libertad de... Jorge Agobián, Voz de América, Miami. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En segundos, una herramienta en el tratamiento contra el cáncer de páncreas. Y descubriendo la profundidad de los océanos. Somos la voz de América.
parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. ...156 centímetros sobre el nivel del mar. Subió la marea en Venecia, Italia, esta semana en una de las peores inundaciones que enfrenta la ciudad en una década. El 75% de la ciudad está bajo agua a raíz del temporal que azota a Italia. Un adolescente de 13 años creó una herramienta para ayudar a los médicos en el tratamiento contra el cáncer de páncreas. El joven espera que su invención se utilice en los hospitales. Este niño de 13 años ha creado una herramienta para los médicos en la lucha contra el cáncer de páncreas. Rishabh Jain de Portland, Oregon, ganó recientemente el reto de jóvenes científicos de Discovery Education 3M por su invención. Mi herramienta se llama Sistema de Aprendizaje Profundo de Cáncer de Páncreas y utiliza inteligencia artificial para mejorar los tratamientos de cáncer de páncreas en la actualidad. Durante un tratamiento de radioterapia guiada por resonancia magnética, los médicos pueden usar mi herramienta para saber exactamente dónde está el páncreas, para que luego puedan aplicar la radiación de una manera más efectiva, de modo que los errores para golpear otras células u órganos sanos potencialmente se reduzcan aún más. No es fácil llegar al páncreas e incluso si se puede detectar un tumor antes de que sea demasiado grande, requiere una cirugía complicada para extirparlo. Incluso a radiólogos entrenados a veces les puede tomar horas para ubicar dónde está, debido a la cantidad de órganos en el área, especialmente porque el páncreas está oculto detrás de otros órganos. Es un órgano difícil de llegar y difícil de alcanzar. Jane dice que su herramienta puede detectar el páncreas al instante. Con parte del premio de $25,000 del concurso, él quiere desarrollar la herramienta prototipo en una solución de trabajo real y asociarse con hospitales para comercializar su invención. Henry Llanos, Voz de América. Científicos se embarcan en una ambiciosa misión para explorar el fondo profundo de los 5 océanos. Una misión sin precedentes para resolver los misterios marítimos. ¿Qué hay en el fondo más profundo de los océanos? ¿Existe la vida animal y vegetal? Esas son algunas de las preguntas que la expedición Five Deeps intentará responder durante su viaje submarino alrededor del mundo. La Expedition Five Deeps es un esfuerzo de casi un año para llegar al fondo de los 5 océanos del mundo que no solo se ha hecho nunca se ha intentado, y por eso hemos construido un sumergible hecho de titanio y materiales especiales capaz de hacer inmersiones repetidas al fondo del océano. La misión comenzará en la fosa de Puerto Rico, en el Océano Atlántico, en diciembre. El explorador Víctor Vescovo pilotará el sumergible para 2 personas, que puede maniobrar hasta 11,000 metros bajo el agua. Podemos recolectar animales, podemos grabar videos de animales, podemos calcular la densidad de la población y podemos comenzar a averiguar cómo funcionan estos ecosistemas. No estamos en esto para ir a buscar nuevas especies de lugares extraños, pero científicamente se trata más de comprender toda la ecología de estas cosas y tratar de encajar en lo que ya entendemos sobre aguas poco profundas, y de esa manera nos da un todo. Atlantic Productions filmará toda la misión y The Discovery Channel la ofrecerá como una serie limitada, multiplataforma, en 2019. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los dejamos con imágenes de esqueletos gigantes que bailaron en las calles de la Ciudad de México como parte de un colorido desfile que celebró el Día de los Muertos. Miles de espectadores observaron mientras el desfile se abría paso a lo largo de una ruta de casi 5 kilómetros desde la Avenida Reforma hasta la Plaza Zócalo, en el centro de la capital mexicana. Les informó Belén Mora.